y escuchar al vocero subrogante, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en su pantalla. Escuchamos. Tenemos que manifestarles al país, a quienes nos ven y nos escuchan, que no es un momento grato para nosotros el haber escuchado finalmente las palabras de Sebastián Dávalos renunciando a su cargo. Pero sí queremos ser muy claros y muy precisos que su gesto lo valoramos porque eso implica preocuparse por las diversas tareas que el gobierno de Chile está haciendo en beneficio de los chilenos y estamos avanzando en distintas materias. Y este hecho, que lo dijimos el día lunes y lo voy a reiterar, y hoy día con información mucho más precisa, este hecho que no tiene ningún ribete de ilicitud, no existe ninguna información privilegiada, no existe ningún recurso público involucrado, ninguna de las actividades que se ha realizado en relación a la situación fueron hechas por funcionario público durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Que lo único que finalmente se entendería cuestionado es simplemente la existencia de una reunión. Y la verdad es que los antecedentes están puestos, como lo ha dicho el gobierno desde un comienzo, con la mayor transparencia en el conocimiento de la opinión pública. La superintendencia ha señalado con claridad que el crédito tiene las condiciones que corresponden a las normas bancarias. Cuando se habla de que existía y existiría, y lo he escuchado a algunos de decir aún, porque hay que ser y hay que hablar con la verdad, de que podrían existir vinculaciones respecto al plan regulador cuando los antecedentes han sido clarísimos desde un comienzo para explicar que no ha existido ni una intervención de funcionario público, que no ha existido ningún cambio al plan regulador, que no ha existido ningún antecedente que haya sido conocido privadamente. El alcalde de Machalí, UDI, de partido de oposición, dijo con claridad que todos los antecedentes de los cambios del plan regulador o intercomunal eran públicos. Quien inició el proceso de cambio de plan regulador fue el síndico de Quiebras, el señor Chadwick. En fin, situaciones como esta, que finalmente una persona toma la decisión de dar un pie al costado, pensando en su país, pensando en el gobierno, pensando en las necesidades de Chile, por supuesto que lo valoramos, porque el camino correcto es informar correctamente, el camino correcto es decir la verdad, y el camino correcto es el que también el gobierno ha tomado de transparencia absoluta. Y en ese sentido, también queremos valorar el trabajo que ha realizado Sebastián Dávalos durante el proceso de los 11 meses que estuvo en el gobierno, con sus fundaciones, con los temas que él planteaba, porque eso fue en beneficio también de los niños. Y en ese sentido, decirle al país que muchas veces estas situaciones que se producen y que son de escándalo público terminan siendo resultado de que no existió ninguna situación irregular. Lo dijo Sebastián Dávalos, que no tiene ninguna ilicitud, que no hay ningún delito funcionario en este proceso, y esa es la situación real. Por eso hemos querido hoy día decir que esto es un hecho y una situación que no ha sido grata, que ha sido compleja, pero la hemos enfrentado con la cara frente al país y hemos establecido la mayor transparencia. Y hoy día una situación que se produjo entre privados es una situación también entre privados. Y el gobierno lo que va a hacer a partir de esta situación es que nos vamos a abocar a lo que nos interesa, a trabajar por los chilenos y las chilenas, a trabajar porque no se produzcan más hechos delictuales como los que hemos visto últimamente, para trabajar con cambios profundos en las leyes, en el desarrollo del país, preocuparnos de lo que estamos viviendo hoy día duramente con los incendios en el resto del país. En esas tareas son las que nos vamos a abocar a partir de ahora, a partir de que la situación
desde el punto de vista del gobierno, tenemos los antecedentes puestos en la opinión pública con la transparencia que señalamos desde un comienzo. Desde la perspectiva del gobierno, nosotros desde el día lunes, que fue la primera vez que hablamos, dijimos con claridad cuáles eran los antecedentes que teníamos. Desde el día 1 dijimos que había, sin ninguna duda, la obligación nuestra de la transparencia total. A partir de ahí, no es un problema de si se cierra o no se cierra el capítulo. Es un problema que nuestra tarea hoy día está abocada especialmente a trabajar en función de las tareas que a los chilenos y chilenas les interesa. Y en ese sentido, todos los ministerios van a retomar, como lo han hecho durante estos días y ahora con más fuerza, las funciones que le corresponde a cada cual. Ministro, en este mismo contexto, usted, el ministro del Interior ha dicho durante todos estos últimos días que exige que sea total transparencia, incluso entre privados, cuña textual del secretario de Estado, Rodrigo Peña-Grillo. ¿Ustedes esperan que Sebastián Dávalos y Natalia Compañón aclaren cada uno de los detalles respecto a este negocio que ellos formalizaron y que les reportó 2.500 millones de pesos a su cuenta corriente de la empresa Cabal? ¿Ustedes esperan que esto se clarifique para mayor transparencia y evitar suspicacia? Eso uno. Y segundo, ¿qué ha dicho la presidenta respecto a quién va a asumir la dirección sociocultural? Respecto a lo primero, le quiero decir que las palabras del ministro del Interior son las palabras que el gobierno ha manifestado permanentemente. Transparencia y total transparencia, aun cuando se trate de temas de privados. Pero le quiero decir que mientras Sebastián Dávalos era parte del gobierno, nosotros hicimos el análisis y presentamos los antecedentes suficientes para establecer la transparencia. Todo lo demás es un tema de privados. Y en ese sentido, lo que se haga hacia el futuro, el gobierno en particular, ya en esta materia, ha puesto en conocimiento de la opinión pública los antecedentes que eran necesarios, como por ejemplo la declaración de intereses y patrimonio, sin ser obligatoria, como por ejemplo todos los antecedentes que tienen que ver con la Seremía de Vivienda y la información que finalmente, una vez que el Banco de Chile le entregó antecedentes a la superintendencia, se dio a conocer a la opinión pública. Esa es nuestra labor. A partir de ahí en adelante ya es un tema que no le compete directamente al gobierno. Y respecto al segundo punto, no, por supuesto, no hay ninguna situación en este minuto de definición de quién va a ocupar ese cargo. ¿Espera que la UDI también haga lo suyo respecto a este tema, con los cuestionamientos que hay en ese partido político, con renuncias, por ejemplo? La verdad es que cuando uno asume cargos públicos y tiene que tomar decisiones que son dolorosas en cierto sentido, y son un ejemplo finalmente desde la perspectiva del ejercicio del cargo, hay situaciones hoy día que están siendo investigadas en los tribunales en relación a situaciones que conocemos a propósito de los casos Pente y etcétera. Pero esa es decisión de la derecha y de ellos cuál es su forma de actuar. Lo que hacemos nosotros es actuar con la transparencia que es necesaria y eso es lo que hemos hecho hoy día desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de Sebastián Dávalos, que ha presentado esta declaración pública. Ministro, buenas tardes. Yo quería insistir en la pregunta anterior. El gobierno le pidió a Sebastián Dávalos transparencia total y hoy Sebastián Dávalos, junto con renunciar, no explicó el rol que tuvo en este negocio y en esta reunión con Andrónico Luksic. A mí me gustaría saber si Sebastián Dávalos ya no pertenece al gobierno, ¿el gobierno va a quedar a medio camino en esta intención de dar transparencia total? Porque ahora aparentemente que la explicación depende de una persona que no es del gobierno. Mire, desde la perspectiva nuestra y nuestra obligación, y así lo dije el día lunes aquí clarito, desde la perspectiva nuestra era importante establecer ciertos criterios. Gobierno estoy diciendo. Primero, se habían funcionarios públicos involucrados. No lo había. Segundo, se habían recursos públicos involucrados. No lo había. Tercero, si las circunstancias que el crédito y los antecedentes que estaban ahí tenían alguna situación que no pudiera ser lícita. La superintendencia ha explicado claramente que esa situación está dentro de la ley. Y lo cuarto, que vamos a tener la transparencia respecto de una situación de los intereses y el patrimonio de Sebastián Dávalos.
Ese fue el propósito del gobierno, en ese camino lo hicimos con la mayor transparencia. Todo lo demás entra en el ámbito privado, no es el gobierno quien puede responder respecto a esos puntos. Ministro, buenas tardes. Si a juicio del gobierno no hubo ninguna irregularidad, no hubo ningún ilícito, ni ninguna situación objetable en todo este negocio de la empresa Cabal, entonces, ¿por qué renuncia a Sebastián Dávalos y por qué se le acepta la renuncia? Es muy clara la respuesta. Cuando existe una información tan tendenciosa, información manifestada de distintos puntos, ¿qué es lo que he escuchado yo? Que se hizo cambio al plan regulador y que eso permitía aumentar el valor de los terrenos y que habrían intervenido funcionarios públicos, que se hizo una serie de situaciones que finalmente por lo menos desde los antecedentes que nosotros tenemos, están claramente demostradas que no es así. Sin ninguna duda eso, siendo Sebastián Dávalos director de una organización que pertenece al gobierno, se generaba, por supuesto, una situación que era muy dura respecto del gobierno, de su ejercicio. Sin duda, el hecho que él haya tomado una decisión, como lo digo, lo hemos valorado, de dar un pie al costado, esa situación cambia totalmente cuál es el camino que finalmente ese análisis que se puede hacer desde la opinión pública respecto de los antecedentes que ya están puestos a conocimiento de todos. Ministro, ¿usted considera que con esto finalmente se da sustento a la teoría del empate, tomando en cuenta que hay una autoridad de gobierno que ha salido a raíz de una reunión que finalmente se realizó y no porque haya cometido nada ilícito? La verdad es que, por eso digo que en estas materias, y hoy día lo declaraba en una entrevista, en materia política hay un dicho muy conocido que es sin llorar, dice el dicho de la política. Pero todo tiene límite, todas las cosas tienen límite. Entonces, finalmente cuando hay antecedentes claros, cuando las situaciones son conocidas, uno espera que los derroteros, el camino que tenga una situación como esta, sea el correcto. Esperamos que esta definición que finalmente ha tomado voluntariamente Sebastián Dávalos permita, como digo, a él, a su familia, tranquilidad y también evitar que estas situaciones afecten finalmente las políticas que a nosotros nos interesa avanzar, que son las políticas de gobierno. Ministro, buenas tardes. Durante este tiempo en el que se va a buscar a la persona que va a sustituir a Sebastián Dávalos, ¿quién va a quedar de reemplazo en la dirección sociocultural? La verdad no tengo conocimiento exactamente porque entiendo yo que legalmente existe un subrogante, pero no le puedo señalar quién es, pues no lo conozco, pero espero yo que esta situación se resuelva cuando la presidenta lo determine, en su momento oportuno. La institución va a seguir funcionando y trabajando, como lo ha hecho hasta el día de hoy, con las actividades que el propio Sebastián Dávalos ha mencionado de avance en el ámbito de los niños, así que no le quepa duda que va a avanzar con el subrogante, o subroganta, por decirlo de una manera... Muy bien. Ministro, la última pregunta. Sí. Más allá de que usted dice que todo se dio bajo términos legales y no hay ninguna irregularidad, ¿usted como representante del gobierno le parece normal que Sebastián Dávalos se haya reunido con Luxic para pedir un préstamo por 6.600 millones de pesos? Mire, ese es el punto que queda circulando, fíjese. Pero le quiero decir que Sebastián Dávalos se reunió con el señor Luxic en el mes de noviembre, entiendo. O sea, antes de que la presidenta Bachelet fuera presidenta, antes de que el señor Sebastián Dávalos... Pero usted me está haciendo una pregunta y se la quiero contestar con claridad, porque no hay que confundir las cosas. Cuando uno es privado, tiene derecho a hacer lo que le corresponde como privado. En este caso no hay ningún momento, ningún instante en que esa situación tenga que ver con vinculación gobierno. Y lo he dicho con claridad. Y respecto de eso, yo les vuelvo a decir, están los antecedentes, revísenlo, analícenlo, vean lo que dicen las instituciones que en definitiva están vinculadas con este tema.
vean lo que dicen los propios intervinientes, que son aquellos que están en Machalí. Y no especulemos, ahí están los antecedentes. O sea, Verónica Ludwig recibió más allá del apellido Bachelet a Sebastián Dávalos. No tengo idea. No me pueden preguntar a mí eso. Mire, tal como lo dije al comienzo, yo estoy haciendo una vocería de gobierno respecto al gobierno, la situación ya la he explicado, lo demás es situaciones particulares. Muchas gracias.